Pues vamos a ir a la palabra del Señor, Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8. Para los que tienen Reina Valera 1960, seguramente encontrarán un título que dice Parábola de la viuda y el juez injusto. El tema que vamos a tocar en estos minutos eh, es sobre la necesidad de orar, sobre la necesidad de orar. Un tema que creo que es bueno recordarlo siempre. Creo que todo creyente sabe que debe orar, que tiene que orar, pero es bueno recordarlo porque, así como decía el hermano Marco anteriormente, como hacen falta adoradores, hacen falta oradores también. Estamos escasos de oración en la iglesia de estos tiempos. Es, eh, y es algo que, no sé si han escuchado hablar de los generales de Dios, y casi todos tenían, sus características era que eran buenos oradores, todos tenían tiempos muy largos de oración diaria, todas estas personas. Entonces, a veces, como creyente queremos parecernos, tenemos esas figuras que decimos queremos ser como tal o nos gustaría llegar a ser, ¿cierto? Muchas veces hemos pensado eso, pero carecemos de eso, de esas virtudes que tenía esta persona, ¿sí? Un, un famoso predicador que no tengo presente ahora su nombre decía que si no tienes deseos de orar, entonces ora hasta que te den ganas de orar, ¿sí? Si no tenemos deseo, no tenemos ganas de orar, debemos orar hasta que las ganas vuelvan. Buen punto, ¿no? Pero que no sea esto un motivo para no orar. No, no tengo ganas, no. Ore hasta que le den esas ganas, sus deseos de orar. La palabra oración proviene de la palabra hebrea tejiná, que significa gracia, ruego, súplica y plegaria. Eso en hebreo. En el griego encontramos muchas más palabras referentes a oración, a orar. Una de ellas es deomai, que significa en español, podría ser rogar, petición, ruego o súplica. La importancia que se le da a la oración en términos relacionados o en términos o palabras relacionadas a estas es muy alta en en el Nuevo Testamento. Voy a decirle así a grandes rasgos cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento. La encontramos como la palabra eucaristeo en griego, que es acción de gracia. Por eso al tiempo de la cena también en la Iglesia Católica más que todo le dicen Eucaristía. Era por eso, porque era un tiempo de acción de gracia. Esa palabra se encuentra 39 veces en el Nuevo Testamento, que es una forma de oración también, con acción de gracia. La palabra griega aiteo o aitema, que es petición, aparece 70 veces mayormente en los evangelios. Con conineteo, orar, que es orar de rodillas, aparece 4 veces. Deomai, que es ruego, orar, pedir, aparece 22 veces. Erotao, que es rogar o pedir, aparece 65 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, si leemos, dice primero que una aparece 39, la otra 70, ya llevamos más de 100 veces, una 4, 113 veces, las siguientes son 22 para 135, más 65 nos daría 200 veces. Eso es la que hay otras palabras más que no anoté aquí porque me iba mucho el tiempo en eso, pero encontramos que la referencia a oración, a orar, aparece más de 200 veces en el Nuevo Testamento. Eso nos debe notar la importancia que era para la iglesia primitiva la oración y que debe ser para nosotros.
si se encuentra tantas veces en el Nuevo Testamento, nosotros debemos darle una relevancia grande al tiempo de oración, de calidad, no tanto de cantidad, porque el mismo Señor, de hecho, en Mateo 6 lo enseña y dice que no con vanas repeticiones. Eso quiere decir que no es extendernos en algo, sino que ser puntuales en lo que... Entonces vamos a leer la parábola. En Lucas 18 dice la palabra del Señor. También le refirió Jesús una palabra sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pues aquí Lucas empieza diciendo de orar ¿cuándo? Siempre. Diciendo, había una ciudad, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es- en estos capítulos, eh, unos capítulos más atrás, ahí mismo, en Lucas, en el capítulo 11, los apóstoles le pedían al Señor que le enseñara a orar. Así como Juan el Bautista había enseñado a sus discípulos, bajo esto, bajo este concepto me surge una pregunta que te la voy a trasladar a ustedes. ¿Por qué en la actualidad se habla tan poco del tema? ¿De cuál tema me refiero? ¿A la necesidad o al aprender a orar? Y cualquiera diría, pero ¿cómo así que aprender a orar? Sí, porque muchas veces, y se ve mucho en la iglesia católica y en el neopentecostal, ¿cómo sería la palabra? Los neopentecostales, que las oraciones no son correctas. No hay oraciones incorrectas, por eso la necesidad de aprender a orar. Y si los apóstoles mismos le dijeron al Señor, cuánto aún más nosotros debiéramos querer aprender a orar de la manera correcta. Romanos 8 dice, ¿qué dice Romanos 8? Dice que pedimos y no sabemos pedir, porque no pedimos como nos conviene. O sea que sí, hay una necesidad de saber pedir lo que nos conviene. Entonces, aquí los apóstoles están pidiendo al Señor, enséñanos a orar. Ellos querían orar de una manera correcta a Dios, de una manera correcta. Y si leemos el libro de Hechos, encontramos que la iglesia primitiva no tomaba decisiones a la ligera sin antes tener un tiempo de oración. Siempre que iban a tomar una decisión, siempre que iban, en Hechos leemos, y orando los enviaron. ¿Sí? Fueron, iban. Un tiempo de oración. Cuando Pedro estaba orando fue cuando se le apareció ese manto con los animales, siempre estaba que en oración. Cuando se me fue ahorita el nombre, cuando Pablo iba, iba a ser sanado en su vista, quien lo hizo estaba en qué? En oración también. A Pablo del Señor Jesucristo hay un hombre que está orando y a este yo le he hablado que tú vas a ir. Estaba qué? En oración. Siempre el mismo Señor Jesucristo tenía tiempos de oración recurrente y largos. Él le dijo al Señor, no han podido orar, a los discípulos no han podido orar siquiera una hora. O sea que él oraba mucho más de eso. El Señor Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el unigénito, tenía y sentía la necesidad de orar. Hay un gran obstáculo para la oración y es el orgullo.
el orgullo, y vamos ahí, lo voy a pedir que vayamos aquí, ahí en Mateo capítulo 6. ¿Por qué le digo que el orgullo es un obstáculo grande para la oración? Y es una lucha de nosotros también. Perdón, me confundí ahorita. Ahí mismo en Lucas 18. Abajito, vamos a encontrar. A ver, me confundí con la otra parábola. Ahí habla, y Jesús les está hablando a, a sus discípulos, les da una parábola sobre un fariseo y un publicano. Y dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, hay un gran obstáculo en la oración, en una oración efectiva delante de Dios, y es el orgullo. Si queremos tener una oración correcta delante de Dios, lo primero que debe caer es nuestro orgullo. Reconocer nuestra situación delante de Dios. ¿En qué situación nos estamos presentando delante de Dios? Todos, ¿cómo? Como pecadores. ¿Qué somos? Muchas veces se cae ese error y a veces hay gente que comete el error de dar sus testimonios de vida. Digo yo comete el error porque hablan y de sus tiempos, de lo que hacen y de lo que... Y a veces eso, lejos de llevar a una persona a querer hacerlo, lleva a una persona a la frustración, ¿sí? Y muchas veces todos esos testimonios de lo que han vivido, de lo que han pasado, se hacen más de la arrogancia y del orgullo de creer que lo han hecho ellos por su fuerza que de lo que ha hecho Dios en sus vidas. Entonces hay que ser prudente hasta en eso, hasta en contar lo que Dios, reconociendo primeramente que es Dios el que lo hace. ¿Por qué? Porque ese tipo de orgullo trae ese obstáculo en la oración. El Señor dijo a Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, mostrándonos la importancia de orar unos por otros. Aquí el Señor nos da ejemplo de cómo debemos orar unos por los otros. Es necesario la oración de unos por otros. En estos días, ayer lo comentábamos con el pastor Marco, la noticia, la triste, creo que todo creyente debe recibir la noticia con tristeza, lo que le pasó al pastor predicador Steve Platts. O sea, son cosas que duelen fuerte porque nadie, hablando de la parte de la carne y la sangre, nadie que tenga un hermano quiere que un hermano le vaya mal. Cuanto aún menos nosotros como creyentes de ir a dolernos, y eso nos manda también la palabra a dolernos con aquellos que están adoloridos, a sentirnos adolescentes con esas cosas, ¿sí? Y yo meditaba en esto con esto de la oración y la necesidad de orar unos por otros en ese tema. Cómo es necesario que nosotros oremos, sobre todo por aquellos que enseñan la palabra, que predican el Evangelio. Orar, orar mucho, ¿sí? Entre nosotros, unos por otros, porque no estamos exentos de caer en estas situaciones. Amén. Entonces, el Señor mismo, el Señor Jesucristo nos da orando Él, y tenía un objetivo ahí en el mismo pasaje, lo leemos, que era que una vez Él se levantara, pudiera levantar a los otros. Una vez Pedro fuera
restaurado, porque no era que no iba a pasar, era que iba a pasar, pero era necesario que el Señor levantara esa plegaria delante de Dios por Pedro, para que Pedro pudiera ser restaurado y pudiera ayudar a aquellos otros que también iban a pasar por lo mismo. Entonces, volviendo a la lectura de la palabra en Lucas 18, en esta palabra del juez injusto y malvado con la viuda, el sentido de esta no es en ninguna manera comparar a Dios con un juez cruel, pues sabemos que tenemos un Dios misericordioso y de amor. No es, el sentido de esto no es compararlo con este juez. Todo lo contrario, lo que Jesús nos muestra es la importancia de perseverar en nuestros ruegos y súplicas en cuanto a lo que es justo. Aquí hay que hago referencia a ser justo porque eso es lo que nos está enseñando esta parábola, la necesidad de orar, pero por la justicia de Dios, para que la justicia de Dios se haga en nuestras vidas. Porque dice ahí el Señor, dice, ¿y acaso Dios, versículo 7, y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Entonces, ¿de qué está hablando ahí? De clamar, ¿por qué? Por justicia, por la justicia de Dios. Y en estos tiempos, ¿cuánto aún más la iglesia de Dios debería clamar por eso? Porque vivimos en una sociedad que no conoce lo que es justo, no conoce la justicia de Dios. Que vivimos en una sociedad que clama por justicia a su favor, pero no quiere la justicia cuando la misma justicia lo acusa. Es buena la justicia cuando me favorece, mas no es buena la justicia cuando me hace pagar mis malas obras. Entonces ya no es tan buena, ya no quiero la justicia de Dios. Muchos hablan bien de Jesucristo en la actualidad y dicen, no, gran hombre, tremendo, hasta dicen que era progresista y que era socialista y que Jesús era comunista, dicen. Pero en cuanto a nosotros le decimos, pero es que la palabra de Dios enseña que los borrachos no entrarán al reino de los cielos, que ni los afeminados, ni los que se acuestan con varones entrarán al reino de los cielos, ya no les gusta mucho, porque les gusta una parte, ¿cierto? Eso pasa. Entonces, aquí está hablando de permanecer. Lo que quiere enseñarnos no es hacer una comparación con el Señor, de Dios con este juez. Entonces, no, porque Dios no es un juez cruel. Dios es un juez justo. Nos enseña a perseverar. Que si este juez, mismo Jesús lo enseña, si este juez era cruel, injusto, que él no le importaba la justicia, el insistir tanto a esta mujer, le fue concedido su justicia porque ella no estaba clamando por algo que ella necesitara, sino que estaba clamando para que se le hiciera justicia. O sea, ella estaba clamando por lo que merecía, por lo que ella merecía. No estaba clamando por cualquier cosa, sino por lo que ella merecía, para que se le hiciera justicia, por sus derechos, estaba clamando ella. Entonces, esto es lo que Dios está enseñándonos en el día de hoy, a clamar nosotros por justicia, porque llegado el momento vamos a recibir justicia y tenemos la necesidad de hacerlo y el deber de hacerlo también como creyentes. De hecho, en estos tiempos los judíos tenían y tienen por costumbre clamar por o para que Dios haga justicia a favor de ellos. Siempre durante toda la historia, si leemos Jueces, dice que el Señor, siempre que iban en cautiverio, el Señor que escuchaba sus ruegos, sus oraciones, y se acordaba de ellos y venía y hacía justicia al pueblo de Dios. En Éxodo, con la salida que pasó antes de eso, que Dios escuchó porque el clamor de los judíos llegaba hasta el cielo, su dolor, y vino a hacer justicia. Entonces, ellos en esos tiempos sabían de qué estaba Jesús hablándoles aquí cuando estaba diciéndoles eso.
¿Por qué? Porque de hecho ellos estaban bajo la opresión de los romanos en esos momentos. Lo que estaba clamando el pueblo judío era por la liberación de ellos. Pero Jesús les está enseñando aquí que Dios iba a hacer justicia, pero quizás no era como ellos lo esperaban. ¿Sí? Esa justicia que iba a hacer el Señor era distinta. Una justicia que incluso a ellos mismos, a los que no creyeron en Él, iba a venir sobre ellos. Entonces, y me surge aquí otra pregunta, pero si el Señor volviera a otro, que la encontramos ahí, volviera ahora, ¿cuánta fe hallaría aún dentro de lo que llamamos iglesia? ¿Cuánta fe hallaría el Señor? Ahí, versículo 8. Dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Y ahora si hay algo que se escasea es la fe. Este tipo de fe de la que habla el Señor aquí. No la fe que enseña muchos, que la fe mueve montañas. No es la fe para adquirir nuestros bienes. Es la fe en nuestro Señor Jesucristo. La fe en su regreso. La fe que nos lleva a pedir justicia y a pedir que se establezca el reino de los cielos, como el Padre nuestro dice.